El Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate dice: las familias pequeñas o muy pequeñas a veces corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales y no asegurar formas eficaces de solidaridad social. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luz del Mundo, un podcast en el que abordamos las diferentes temáticas que toca la doctrina social de la Iglesia y en el que tanto en la primera temporada como en esta segunda hemos hablado ya más de una vez de migración, de población, de maternidad, de familia. Hoy tengo conmigo a Ana Sánchez Sierra. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Ana es vicesecretaria general del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, gracias al cual existe este podcast en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas. Vamos a hablar de nuevo de población mundial y lo vamos a hacer comenzando con una encíclica del Papa. Pero antes de nada quiero presentaros a Ana. Ana es politóloga y doctora en Humanidades, además de profesora de Doctrina Social de la Iglesia. Por lo tanto, es una persona no solo capaz, sino con una buena formación para contestar a todas las preguntas sobre la temática que hoy abordamos. Ana, en Fratelli Tutti se habla mucho de populismos, pero el Papa no defiende su significado habitual, sino que él ha aplicado un propio significado al término, ¿no? ¿Cuál es? No es que haya aplicado un propio significado, sino que se queja del abuso que se ha dado últimamente al término populista, que viene a significar una especie de insulto, ¿no? Chantal Delsol, que es una filósofa social que también tiene una obra muy interesante sobre el populismo, habla que es como el nuevo, es decir, es un insulto, es como los clásicos cuando se le decía el idiotés en la antigüedad, pues ahora es como el populista. Entonces el Papa se queja en Fratelli Tutti, en su última encíclica, sobre todo de que se polarice, es decir, que sirva para polarizar. Este partido es populista, política es populista, este político es populista, ¿no? Y entonces defiende, es decir, bueno, denuncia que haya un insano populismo, además lo dice así, insano, no saludable, pero considera que el concepto, es decir, que el populismo está muy, como concepto, y es verdad, está muy enzoncado, muy relacionado con el concepto de pueblo, y que por tanto es legítimo, y también con el propio concepto de democracia, que es demos kratos, el poder del pueblo. Entonces defiende el populismo en ese sentido, es decir, en un sentido muy enraizado en el concepto de pueblo, que sí que es un concepto muy legítimo y muy, en el Papa Francisco, muy enfocado a su perspectiva teológica. Hemos comenzado hablando del Papa Francisco, pero son varios los pontífices que se han posicionado con respecto a este tema. ¿Cuál es la postura de la doctrina social? Bien. Sobre la cuestión de la población en concreto, ¿no? Bueno, sería muy complejo. Hay una evolución, es decir, los papas desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, es decir, desde Juan XXIII, que es cuando empiezan las cumbres de población, cuando comienza lo que se llama el neomalthusianismo, empiezan a afirmar que la población puede generar una dificultad, pero que es una riqueza, y que la solución no es reducir la población. Es decir, te podría citar el propio Juan XXIII, que es el primero, a estos argumentos neomalthusianos, dice que son argumentos dudosos y controvertidos, ¿vale? Y que la población vaya a crecer y que no vaya a crecer los medios de subsistencia, es decir, que no vayamos a ser capaces económicamente de alimentar a esa población, que es falso. Es decir, que lo que más se suele el magisterio, y se ha ido repitiendo, es denunciar la falta de distribución de la riqueza, ¿vale? Es decir, que al final al mundo occidental rico, para mantener nuestro nivel de vida, nos conviene que no sean muchos en el sur porque amenazan, ¿vale? Y esto sería un poco muy resumido. Es decir, te puedo, si quieres algún papa en concreto, es decir, hasta Francisco. A mí hay una cita de Francisco que lo veíamos que me gusta mucho, que es muy clara. Dice: en lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan solo a promover una reducción de la natalidad. ¿Ves? Lo dice claramente. Y dice, y achaca, dice, que
que los problemas medioambientales, ecológicos y los problemas no se debe culpar al aumento de la población, sino al consumismo extremo, es decir, al modelo económico y consumista. Y entonces podríamos ir, pero en esto hay una línea muy clara de continuidad entre todos los pontífices, como te comentaba. Has mencionado el malthusianismo. Las predicciones de Malthus nunca se han llegado a cumplir, de hecho ha sido al contrario. Aún así hay mucha gente que sigue creyéndolas y mucha gente que aún las desconoce. ¿Puedes contarnos un poco qué predicciones, qué son estas predicciones para quienes no las conozcan y comentar qué argumentos se pueden dar para tranquilizar a aquellos que tienen miedo de que seamos demasiados? Bien, es decir, Malthus es un autor interesante. Yo no sé si ha sido realmente leído, porque la obra su obra sobre la población es muy compleja. Él era protestante y además era clérigo, y lo que le preocupa, lo que él considera es que la población iba a crecer por encima del nivel de subsistencia, es decir, por encima de la producción de alimentos. Esto ya se comprobó a mediados del siglo pasado que no, es decir, la producción de cereales, etcétera, etcétera. Y él lo afirma mucho, lo repite mucho, los esfuerzos de la industria no van a doblar, o el producto de la tierra no van a doblar la población. Esto es muy conocido, que él dijo que la población crecería exponencialmente, es decir, geométricamente, y la alimentación aritméticamente, ¿no? Y este es el problema. Pero es un autor interesante porque él en el fondo, es decir, sería cuestión de, si uno lee toda su obra, va estudiando en todos los países los obstáculos a la población, es decir, hasta en el Tíbet, en Noruega, es un libro largo, en Suecia, es decir, en Europa, y él realmente como tiene esta idea, es decir, que el ser humano no va a conseguir alimentar a todos, van a crecer los pobres, están creciendo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la industrialización en Inglaterra, y le preocupa. Y él considera que dar las leyes de pobres, la beneficencia, etcétera, etcétera, que no va a ser, digamos, una solución al problema. Todo esto con el hombre, es decir, él tiene una concepción, como digo, protestante, que es pesimista. Es decir, de hecho la obra habla mucho del vicio, de retrasar el matrimonio, pero cuando estudia, a mí hay un pasaje que me resultó que se me ha quedado grabado, por ejemplo, de ciertas tribus africanas, cuando una madre que ha tenido un niño, un bebé, es una madre lactante, digamos, un bebé lactante, fallece la madre, hay una tradición, no recuerdo qué tribu era, en el que ponían al bebé encima de la madre muerta, ¿vale? Y cogían una gran piedra y estampaban al niño, porque se consideraba que no iba a poder subsistir sin la madre, ¿no? Sin una sustituta que le diera el alimento. Entonces, esto que él lo cuenta y lo escribe muy bien, porque escribe muy bien, muy plásticamente, impresiona, porque es en el fondo lo que él piensa, ¿no? Es decir, que vamos a tener, sobre todo los pobres, que son más, se van a reproducir no responsablemente, no con paternidad responsable, y entonces vamos a tener un problema que él se escandaliza de lo que hace esta tribu, ¿no? Pero en el fondo dice, tenemos que hacer algo para que esto no tengamos que hacerlo nosotros, que somos civilizados, no somos tribus, ¿no? Una cosa así. ¡Qué barbaridad! Sí. Has comentado y has mencionado también las cumbres de la ONU. Se han abordado también los temas las cuestiones demográficas en estas cumbres. ¿Qué proponen para reducir la población mundial? Estudiar las cumbres y leerlas es un tema súper interesante. Y un poco desolador, ¿eh? Desolador. Pero es decir, llevamos teniendo cumbres desde mediados del siglo XX, es decir, la primera fue en Roma en 1954. Cada 10 años la ONU ha ido organizando estas cumbres sobre población para estudiar este tema, porque es un tema complejo, el magisterio lo dice, ¿eh? Es un tema complejo, es un tema difícil, pero claro, vamos a ver qué soluciones damos, qué soluciones que sean éticas, ¿no? Y que sean verdaderamente. En las primeras, Roma, Belgrado, tercera conferencia de la ONU, el año 74, en Bucarest, ¿vale? Y en todas estas conferencias, que existen países pobres, asisten todos los representantes de los países africanos y también de la antigua órbita socialista, se rechaza esta tesis americana de que hay que reducir la población, ¿vale? Que el origen es Estados Unidos de América. Y se rechaza porque se considera elitista, ¿vale? Hasta este momento, y se considera, la tesis de estas primeras cumbres es que la mayor riqueza de un país es su población, ¿vale? Es posterior, es decir, es en el Cairo, en el año 94, que Juan Pablo II tiene un texto sobre esta cumbre, en el que
En la conferencia del Cairo se vuelven a rebatir estas tesis americanas, pero aquí se consigue ya meter una cosa que seguro que a nuestros oyentes les resulta familiar. Se empieza a meter empoderamiento de la mujer, género, que la mujer... salud reproductiva como un eufemismo de meter el aborto en estos países, planificación familiar. En la anterior cumbre a esta que digo del Cairo del año 94, que es la del 84 de México, los países afirmaron que el aborto no era un método de planificación familiar, se rechazó el aborto. 10 años después, que como digo tiene una frecuencia de más o menos cada 10 años, 10-11 años, se empieza ya a meter en la agenda. ¿Vale? Y se mete, es una cosa muy curiosa, a través no de argumentos económicos, ni de análisis económico, ni científico, sino que se empieza a meter esta ideología. Entonces, este es el plan, digamos, y que yo creo que es lo que... Es decir, intentar que se meta una mentalidad antinatalista, que los hijos son una carga, un poco del feminismo radical de género, ¿no? Que nos viene de Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer casada es una esclava, no hay que tener hijos porque un poco, seguramente es otro tema, no puedo entrar en ello, pero se mete a través, la última que le he podido estudiar un poquito, la de 2019 de Nairobi, ya habla empoderamiento de la mujer, potencial socioeconómico de la mujer, igualdad de género, el aborto como un derecho. Es decir, poco a poco se va cambiando, pero se ha metido este cambio de mentalidad en las conferencias, no a través de estudiar, como diríamos, porque Malthus podría equivocarse, porque no tuvo en cuenta la tecnología, no tuvo en cuenta que el ser humano, ¿no?, es capaz de generar recursos y que la agricultura iba a mejorar, ¿no?, iba a pasar a ser extensiva, ¿no? Pero es que ya en las cumbres ya no hay argumentos socioeconómicos ni de ciencia económica. Sí, se miran los datos de población, la población está aumentando, pero lo que se intenta meter es puramente ideología. Entonces este tufillo ideológico del globalismo aparece en muchos temas que seguro que han aparecido aquí en los podcasts y es lo que tenemos. San Juan Pablo II le llegó un borrador de esta cumbre en la que digo, del Cairo, que es donde se mete esta ideología, y escribió una carta que está en internet, que es a la representante de la ONU para la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que se llamaba Nafis Sadik, y la dice que está muy preocupado por este primer borrador. Y dice, ojo, porque se está cambiando el planteamiento de las cumbres, y lo denuncia. En lugar de estudiarlos, ¿vale?, estudiar los temas socioeconómicos, estamos metiendo derechos sexuales, reproductivos, estamos quitando la libertad de los esposos, y defiende de manera muy preciosa, yo invito a que lo lean los oyentes, el papel de la maternidad como único y privilegiado de la mujer, que sí, que la mujer podemos trabajar fuera de casa, que tenemos, por supuesto, igualdad de derechos, pero tenemos una cosa que es única, que es este papel, ¿no?, y que es insustituible. Y dice, es único y privilegiado, es nuestro privilegio, ¿no? Es decir, un verdadero feminismo de mujer, ¿no?, en el que no es una carga, sino que es un privilegio, ¿no? Y esto lo defiende el Papa y es impresionante leer cómo escribe esta carta a esta representante de la ONU diciendo, estoy muy preocupado por esto que se va a hacer en la ONU, y la verdad es que como el Papa San Juan Pablo II era un hombre muy inteligente y muy pues santo, vio claramente, discernió lo que estaba pasando en la ONU y hasta el día de hoy. Mencionas las cumbres, especialmente la del Cairo del 94, que marcó un antes y un después. ¿Se puede decir que desde entonces llevamos 30 años en caída libre? Sí, se puede decir que llevamos en caída libre y que la ONU se encarga muy bien de monitorizar, de ver cómo estos objetivos de desarrollo que ellos llaman de derechos reproductivos, etcétera, etcétera, cómo se van cumpliendo en estos países, porque lo que interesa es que la reducción de la natalidad, sobre todo en todo, el occidente también, que ya está en caída libre, como dices tú, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y efectivamente estamos en caída, nuestro recambio poblacional, por hablar los datos de España, ya no tenemos la media de hijos por mujer, que está en 1,3, que yo recuerde, ya no es ni el sano recambio poblacional, es decir, lo que Malthus, que en el libro empieza, nacen tantos, mueren tantos, hay este índice de matrimonios. Entonces, esto ya está completamente cambiado y tampoco es natural.
efectivamente. Y esto va a generar problemas económicos y etcétera, etcétera, que nos están denunciando. Ya los está generando, de hecho, pero sin embargo, aunque nosotros no tengamos esa tasa de natalidad, seguimos siendo demasiados en el planeta, ¿no? Depende de para qué, ¿no? Es una buena pregunta. ¿O para quién? ¿Seguimos siendo demasiados? Yo creo que no. Es decir, que el planeta... Mira, en un podcast que suelo escuchar yo, que se llama Pints with Aquinas, es decir, es en inglés, es como pintas con Santo Tomás de Aquino, daban un dato que era toda la población mundial cabe en el estado de Texas. ¿Vale? Para eso una idea. Es decir, la población está aumentando, sí, pero en Occidente está, ¿no? También disminuyendo. Es un reto. Lo que dice el magisterio, yo pienso que es así, es un reto. Lo que sí que está claro es que todos consumiendo, todos al nivel de desarrollo e industrialización, probablemente es verdad que haya que reducir. Pero no porque no se pueda alimentar o subsistir, sino es un problema. Es decir, para Malthus le preocupaba la pobreza realmente, la subsistencia. ¿No? Es decir, a nosotros nos preocupa ahora el nivel de vida, el poder cambiar de coche cuando nos da la gana, el tener el último iPhone. Y esto es lo que no va, esto es lo que no funciona, ni con el medio ambiente, ni con la propia economía. Ana, para los oyentes que no sepan o no hayan leído sobre las cumbres de la ONU, explícanos un poquito cómo funcionan. Es decir, estas cumbres se celebran y qué implicaciones tiene. ¿Se imponen unas leyes que automáticamente se aprueban en los países miembros o cómo es la metodología que se utiliza para ir implantando esta ideología que comentabas? Pues una pregunta también muy interesante. Es curioso porque efectivamente a las cumbres de la ONU o puede ser en este caso de población o ha habido de otro tipo, pues suele haber un encargado, un representante de la ONU para ese tema, se reúnen en un sitio, los países miembros mandan un representante, se llegan a unos acuerdos y esos acuerdos se saltan la democracia en el sentido de que en muchos casos no... Es decir, por supuesto, ni nos enteramos ni los hemos votado. Entonces, es el representante. Muchos gobiernos tienen que tragar con ello, es decir, sobre todo los del tercer mundo, porque dependen ayudas financieras, económicas del Banco Mundial para que aprueben el aborto. Entonces, bueno, digamos, es una especie de suprapoder que va imponiendo a las soberanías nacionales lo que considera oportuno. Y en muchas ocasiones los gobiernos ni informan ni pueden salirse de esa cuestión. Y esos representantes que comentas tampoco han sido elegidos. Efectivamente. ¿Quién los ha puesto ahí? Bueno, pues lo eligen la élite que trabaja en la ONU. O sea, tampoco depende del gobierno de cada país, que sí que ha sido votado por los ciudadanos. No, bueno, sí, es decir, el gobierno puede nombrar a su representante en la ONU para tal aspecto. Uh-huh. Es curioso. Hablábamos de natalidad y, bueno, nos has contado muy bien pues todo lo que esto supone. Sí. Sin embargo, todas estas cumbres pues han supuesto que ahora mismo se promueva esa reducción de la población a través de métodos pues no muy éticos, como comentabas también al principio. Pero en cambio, sí que creo que lo has dicho antes un poquito de soslayo, que se reduzca la población tampoco garantiza que haya recursos para todos, ¿no? Efectivamente. Además, por explicarlo de una manera sencilla, esto lo hemos experimentado muy bien, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Cuando el parón mundial y todos quedamos en casa confinados, uno de los problemas económicos que había era el consumo, ¿no? Es decir, que no consumíamos porque no necesitábamos ropa, porque no teníamos que venir al trabajo y entonces nos poníamos arriba una blusa y debajo el pijama, ¿no? O las bermudas. Entonces, se redujo el consumo. El consumo depende, es decir, la demanda no solo depende de la oferta, es decir, si la población demanda, si no hay población, va a bajar la demanda, ¿no? Es decir, luego lo puedes sustituir como se hace con productos malos, es decir, que cada año tengas que tirar, uh-huh. ¿No? Porque lo que se llama la obsolescencia programada, etcétera, etcétera, es decir, el sistema, pero a largo plazo es muy curioso porque
Cuando se mide los índices de desarrollo, el Producto Interior Bruto, todo el mundo más o menos sabe per cápita, ¿no? Se sabe que se coge la renta nacional y se divide por el número de habitantes, ¿no? Esto hace, lo que dices tú muy bien, una mentalidad antinatalista. Hace que en cualquier país un nuevo nacimiento, ¿no? Si tú reduces el denominador, pues te va a dar una mayor renta. Pero a largo plazo, la teoría económica, yo no soy economista, ¿no? Pero lo que he estudiado y lo que he podido leer, a largo plazo, es decir, la población es una riqueza, y esto lo han dicho pues cuando han estudiado la demanda agregada pues autores que son natalistas, que no son neomalthusianos, ¿no? Entonces, la influencia de la población puede ser positiva para la economía. ¿Los recursos son limitados? Sí, pero también es verdad que aunque los recursos puedan ser limitados, el hombre es capaz, es decir, hay que tener una concepción positiva del hombre, ¿no? Es decir, el hombre, la tecnología que contamina puede descontaminar, sí. Podemos decir sí. Otra cosa es que salga beneficioso, pero el hombre tiene recursos suficientes para hacer para este reto de la población sin dejar de invitar es decir, viniendo los que naturalmente tengan que venir, por supuesto, ¿no? El Papa Francisco tiene una cosa que dice que en Fratelli Tutti, que me parece frases así sencillas, pero que, a ver si la dice, si la encuentro la leo, dice, bueno, quede en la conciencia para los que se están negando que vengan a la vida, ¿no? Quede en la conciencia de esas élites, la conciencia que están induciendo a todas estas, no solo al aborto o a la eugenesia, sino también a la anticoncepción. Es decir, a aquellos que están llamados a la vida pero que no vienen. El Papa Juan Pablo II, de hecho, ponía en evidencia que no puede haber desarrollo verdadero sin un crecimiento de población. ¿Qué nos espera en España, dado nuestro bajo índice de natalidad? Es decir, una sociedad que mira con desdén a las familias numerosas, especialmente aquellas que tengan más de 2 o 3 hijos, ¿está condenada a morir de soledad? Pues sobre todo está condenada a la soledad, como estás diciendo muy bien, y al individualismo, ¿vale? Hay un tema que se suele repetir, que todo el magisterio, cuando ha hablado de esta cuestión de población, que es como transversal a las encíclicas, no tenemos grandes encíclicas sobre pero bueno, hay que ir buscando, ¿no? Populorum Progressio, Centesimus Annus de Juan Pablo II, hay que ir viendo, ¿no? Caritas in Veritate, Benedicto XVI, siempre relacionan la cuestión de la familia, la natalidad, con la solidaridad. Es decir, la solidaridad social se da y se aprende en familia, ¿vale? Si no existen familias, como estás diciendo tú, numerosas, es decir, en el que de una manera natural y espontánea nuestros hijos aprenden a compartir, bueno, pues esto va a tener repercusiones en el agregado social que llamamos, ¿no? El Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate dice, hablando de esto de las familias pequeñas que tú comentabas, y dice, las familias pequeñas o muy pequeñas a veces, dice, corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales y no asegurar formas eficaces de solidaridad social, ¿vale? Son situaciones que presentan síntomas de escasa confianza en el futuro, y de fatiga moral. Es decir, una sociedad que no consigue ni el recambio poblacional, una sociedad muerta, aunque no lo queramos ver. Es curioso porque además, al mismo tiempo, esta sociedad que, como comentas, está muerta, lo que ve en las familias numerosas es todo lo contrario, es egoísmo y personas que están destruyendo el planeta. Sí, es así. Porque hay una capacidad de darle la vuelta, ¿no? Esta idea de Chesterton, ¿no? De que el mundo moderno son unas ideas cristianas que se han vuelto locas, es decir, nos han dado la vuelta, y efectivamente es como va a pasar con la eutanasia, ¿no? Bueno, pues ya el otro día veía ahí un vídeo de personas mayores que decían, qué solidario soy que me voy a eutanasiar. Y es así. Y personas sanas en Holanda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que venderlo, algo que realmente es egoísmo, ¿vale? Que es una incapacidad de dar vida, hay que venderlo como progreso, ¿vale? Y lo tienes que autojustificar, y se va a autojustificar, como dices tú muy bien, porque es ecológico y porque es solidario, pero eso no significa que lo sea. Es decir, es una especie de autoengaño que solamente es decir, a nivel agregado por consecuencias sociales, económicas, etcétera, se ve. Por ejemplo,
el sistema de pensiones. Esto ya es más o menos conocido y se sabe. Nuestro sistema de pensiones depende de los trabajadores. Es una idea de solidaridad. Los que trabajamos pagamos las pensiones de los que ya lo han hecho. Cuando nosotros copiamos el sistema alemán, cuando a Konrad Adenauer, su ministro de Finanzas, le dijo no estamos haciendo un sistema de pensiones demasiado generoso, dijo él, no, porque las familias siempre tendrán hijos. Es decir, el sistema de pensiones del bienestar que se considera socialista, demócrata, etcétera, etcétera, está basada en la premisa de que las familias siempre tendrán hijos. Claro, entonces si no los tienen, llegamos a un problema económico. Eso es. Y es decir, que se puede desmontar este tipo de argumentos que nos dicen no eres solidario, no eres ecológico. Una familia numerosa es mucho más ecológica. Yo tengo familia numerosa y tengo el pobre que hereda, es decir, pero hoy tiene 4 bañadores, no necesitas bañador porque has heredado los 4 bañadores de tu hermano y están fenomenal. Sí, además son muy chulos, tengo una ropa muy chula, pues ya está. Es decir, se acostumbran, son ecológicos, reciclamos. ¿Qué me está usted contando que no soy ecológico? ¿No? Sí, pero siempre es verdad que 4 hijos contaminan más que 1. Sí, bueno. O sea, que necesitas más recursos materiales. Bueno, habría que estudiarlo, bien. Bueno, te invitaremos a otro capítulo para matizarlo. Los economistas son los que tienen que empezar a trabajar y es así. Ana, en este programa siempre nos gusta acabar con las preguntas o las dudas de nuestros oyentes. Fernando se ha puesto en contacto con nosotros y nos pregunta si esta cuestión que estamos ahora debatiendo de la natalidad, del ecologismo, de la población, es una cuestión de que estamos tratando, o sea, que pueden estar relacionadas con que la vida ya no se ve como un don o como una bendición o un regalo, que ha sido un poco la tradición cristiana, sino que se vea como un producto. Es decir, Fernando nos pregunta si igual que hay que reducir el número de coches, hay que reducir también el número de niños. Ay, yo creo que no. Es decir, está claro que estoy en consonancia con el magisterio. Yo creo que hay que ser responsables. Es decir, el magisterio, y yo creo que hoy más que nunca, es lo que se llama la paternidad responsable, ¿vale? Pero la dignidad del matrimonio, la dignidad del hijo, la capacidad que puede tener solo una persona, yo estoy pensando ahora en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pequeña, es decir, para tener un funeral de Estado por todo lo que ha hecho en Calcuta, es decir, de bien. Es decir, la capacidad de una persona para poder cambiar el mundo, para hacerlo más justo, para hacerlo más evitable, para hacerlo... es muy grande. Entonces, pues es que no sabemos. Realmente si cuando estamos diciendo que no a una nueva vida estamos haciendo a un nuevo Mozart, a un nuevo Einstein, y esto la genética de poblaciones también lo tiene bastante estudiado, es decir, se necesita mucha población desde el punto de vista para que la probabilidad de aumento de tecnológico, etcétera, etcétera. Vamos a ser, si no, sociedades más pobres, pero en todos los sentidos. ¿Crees que al margen de la parte económica se ha llegado a este punto precisamente por quitar la parte religiosa, trascendental o espiritual y dejar de ver, como nos preguntaba Fernando, la vida como un don o como un regalo? Sí, yo creo que en parte si Dios no existe, ¿no? Todo está permitido, decía Dostoyevsky. Comamos y bebamos que mañana moriremos, carpe diem, ¿no? Me sale ahora. Es decir, ¿para qué? Si existe realmente una providencia, si existe otra vida aparte de esta, pues puedo regalarla, puedo donarla, ¿no? Y experimento que cuando la doy soy más feliz. También estas familias, ¿no? Y la sociedad como tal. El índice, hay que ver los índices de suicidios, que no se dan en países más pobres con mucha más natalidad. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en los países africanos, probablemente los que sean con creencias religiosas, como tú estás diciendo, musulmanas, no se dé, es decir, la propia religión lo mantenga, a que este virus de que la mujer tiene que ser como el hombre, ¿vale? Se tiene que empoderar, no siendo madre de familia numerosa, sino empoderarte siendo como el varón y compitiendo con él a nivel laboral. ¿Cuánto tiempo va a tardar en África o no? No lo sé. Pero eso es lo que se está intentando. Has citado a lo largo del capítulo a varios papas y varios documentos pontificios. ¿Alguno que nos recomiendes para profundizar? Es verdad que, como has comentado, no hay una encíclica o un documento pontificio concreto sobre la cuestión, pero alguno que te haya gustado especialmente, pues, en el que podamos... Si es específicamente de la cuestión esta de la población, yo, aunque no es un documento, es decir, es la carta de San Juan Pablo II a la comisionada de la ONU para el tema de la población, creo que ahí está compendiado todo lo que han dicho todos los papas hasta Francisco.
¿vale? Yo recomendaría la lectura de esa carta, que habla de la mujer, que habla del matrimonio, que habla de la paternidad responsable, de la dignidad de la persona, de la solidaridad. Es decir, todo está ahí resumido y se lee en 2 folios. Entonces está en internet, es buscarla. Vale, está en internet y vamos a dejarla también en el link de este podcast. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Volvemos en 2 semanas. Ana Sánchez Sierra, ha sido un placer tenerte aquí hoy y abordar contigo este tema. Muchas gracias por tu colaboración. Encantada, muchas gracias, Ana. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.